Pasaba Messier Pea Inés y nosotros ya estábamos conversando con la Loreto, estábamos como lanzadas en la vida, hablando de las cosas que se vienen. En este año que es tan importante le damos la bienvenida a la directora ejecutiva de Balmaceda Arte Joven, Loreto Bravo. Qué gusto tenerte en el estudio, Loreto. Sí, hace rato que no nos veíamos, habíamos estado conversando, pero no en persona. Sí, ¿viste lo lindo de volver a la presencialidad? Sí. Por supuesto es un esfuerzo, pero le agradecemos mucho cada vez que nuestros invitados e invitadas llegan hasta la radio porque podemos... las energías cambian, sin duda. Y tenemos cosas importantes para contar porque estábamos hablando nosotros de colaboratividad antes de entrar a la entrevista. Hablando de eso, ustedes llevan hace años trabajando junto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en esto que se llama Mala Memoria. Y este año es particularmente importante a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero yo creo que no solamente respecto a la fecha, sino también respecto al contexto, ¿no? Y ahí mi primera pregunta para ti, Loreto, pensando en que Balmaceda Arte Joven trabaja con gente joven hace muchísimo tiempo, entonces han pasado muchas generaciones de jóvenes, en un contexto de negacionismo, en un contexto de cuestionamiento histórico, parece cada vez más urgente poder reflexionar respecto a qué es lo que están pensando las y los jóvenes respecto a nuestro pasado y nuestro presente. ¿Cuál es tu impresión respecto a ese fenómeno en ese grupo etario? Mira, te iba a decir exactamente lo mismo. Nunca tan pertinente como hoy la convocatoria de Mala Memoria, por lo que tú señalas, no voy a repetir. A mí me parece que hoy día la situación de los y las jóvenes es muy paradojal. Por lo menos los jóvenes y las jóvenes que llegan a Balmaceda Arte Joven están en una posición súper crítica con el mundo en el que viven. Pero al mismo tiempo esta sensación como de abandono, como de una tendencia cultural en que el individualismo prima, en que la lectura del presente es una lectura siempre malintencionada de alguna manera, es decir, se lee a partir de los intereses poderosos, yo creo que empiezan a tener una enorme desolación. Más allá para tener compromiso político primero hay que creer en la política. Para tener compromiso ciudadano es indispensable sentirse ciudadano y ser visto como ciudadano, tener legitimidad. Y nos da la impresión, estamos viendo en todas nuestras sedes, que los y las jóvenes pasan por un momento, yo diría, creo que es un tema de psicología social, muy difícil, muy de margen. Yo creo que la sociedad tal como está, y estoy pensando en el debate público, ¿no? El debate público está de pésima calidad, de un bajo nivel de contenidos, por decirlo de alguna manera, utópicos, donde encontramos una esperanza de cambio que no sea solo maltrato verbal o solo descalificación. Las buenas noticias de los avances del gobierno rápidamente se convierten en acusaciones. Ahí yo siento que hay una campaña, yo siento que hay una cosa muy feroz y muy científica. Muy calculada. Muy calculada, es decir, en ese sentido, digamos, de la relación causa-efecto, para que la ciudadanía sea cada vez más masa, opine menos, interactúe menos, social y políticamente hablando, e incida menos. Entonces, en ese sentido, para nosotros el trabajo con los y las jóvenes es muy, muy fundamental. Es atraerlos a una reflexión, no decirles en qué tengan que pensar, es decir, que la libertad de pensamiento y libertad creativa es muy fundamental, pero sí poner un poco de foco en aquellas cuestiones que nos parecen fundamentales para una convivencia pacífica, para revalorizar la democracia, que está, Dios mío, en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. O sea, los resultados de las recientes elecciones en España son Turquía, tremendamente preocupantes. Ahora, en esa lógica, ¿no? Estoy teniendo la oportunidad ahora, y te recomiendo mucho que lo escuches si te animas, de hacer un programa junto con el Núcleo Milenio IMAI, que trabaja especialmente con jóvenes y adolescentes. Y algo que he aprendido a lo largo de esta serie, entrevistando expertos y expertas, es los tremendos desafíos que tiene esta generación, al contrario
contrario de las anteriores, ¿no? Hay varias cosas que se cruzan. Uno, lo que uno podría decir, el contexto político-social en donde los adultos no estamos dando un buen ejemplo respecto a civismo, respecto a comunicación, respecto a democracia. También la ecoansiedad, que sin duda es tremenda y es un tremendo tema, es como, bueno, ¿para qué? ¿No? El mundo se va a acabar. Claro, la incertidumbre respecto a cómo va a ser el mundo en 20 años, de verdad no sabemos. Y también la ligereza de las redes sociales, ¿no? Esta cosa que uno puede decir, las fake news, pero también las exigencias que, por ejemplo, el ciberbullying, que algo, bueno, si uno tenía problema en el colegio, llegaba a la casa, cerraba la puerta y fue. En cambio ahora no se termina porque está ahí te persigue, es un monstruo que te persigue. Entonces, toda esa escena hace que sea muy difícil ser joven hoy día, ¿no? Y ahí quería preguntarte, dado ese panorama y el trabajo histórico que ustedes hacen desde Balmaceda Arte Joven, ¿cuál sientes tú que es el rol de la educación artística, por un lado, y de la construcción de comunidades, como hacen ustedes en distintas regiones del país? Mira, son los dos elementos que tiene este certamen de mala memoria. Y yo creo que es un modelo que estamos profundizando muchísimo, dado este contexto. Por una parte, la educación artística establece desde mi perspectiva ese vínculo entre lo personal y lo contextual y lo político. Es decir, la educación artística te da el espacio para trabajar desde el sí mismo o sí misma, pero sobre materias que son absolutamente colectivas. Entonces, en este certamen lo que hacemos es poner en encuentro esa búsqueda que tienen los y las jóvenes. Los jóvenes danzan en la calle, danzan en sus grupos. Hay algo ahí como de una expresividad muy, no sé si decir natural, pero hay un impulso vital a danzar en esta convocatoria, se refiere a la danza. Y también está todo este vacío, esta angustia de la que estamos hablando, que requiere un canal de expresión. Pero al mismo tiempo ponemos foco en un tema que es un tema país, que es el tema de la memoria, que es el tema de los registros históricos del golpe de Estado y de la ruptura democrática. Y complementariamente generamos un llamado, un certamen que no se trata del ganar el 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, sino que convoca a un grupo de jóvenes a trabajar en colectivo sus proyectos personales, es decir, a poner en común sus búsquedas y además trabajarlas en común para avanzar en esos proyectos. Entonces, lo estoy diciendo de una manera inductiva, esa es nuestra práctica con este certamen. Pero una práctica que ustedes hacen todo el tiempo. Pero efectivamente, pero es un diseño en cómo recogemos esta autorreflexividad, porque yo, no sé, me creo que los jóvenes nunca, en ninguna etapa de la vida, uno piensa tanto, se pregunta tanto, busca tanto en sí mismo y busca tanto su lugar en el mundo. Entonces, ¿cómo recoger esa impronta para darle salida en lenguaje creativo? Yo creo que eso es lo que permite la educación artística y el arte en general, y luego articularlo y articularnos con otros y otras. Conversamos con Loreto Dorado, directora ejecutiva de Balmaceda Arte Joven, que está a lo largo de todo el país, con sedes en distintas regiones y que está haciendo este llamado junto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para el concurso Mala Memoria, Cuerpos, Danzas y Memoria, además en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, aunque esto es un concurso que ustedes llevan haciendo hace años. Más de 10. Voy a ponerme literalmente en el lugar del diablo, o del abogado del diablo, diciendo, bueno, pero, ay, Loreto, hay que pasar la página, ¿no? Porque hay que insistirle a los jóvenes que reflexionen respecto de algo que pasó hace 50 años. Por favor, estoy siendo irónica, nadie se asuste. Que pasó hace 50 años. ¿Qué te pasó, Antonio? No, que pasó hace 50 años y además que no les afecta, diría algune por ahí. ¿Qué hacemos con esa gente que dice esas cosas? Son preguntas que obviamente nos hacemos, es decir, cada año, y de hecho para la narrativa de Balmaceda Arte Joven y de los 50 años, hemos conversado con todos nuestros equipos, con el directorio, el cómo abordarlo, y te quiero decir que tenemos, pero la firme convicción, pero
la firme convicción de que 50 años es mucho tiempo para que no haya justicia. Para eso es mucho tiempo. Primero que nada, esto de pasar la página con tantas materias pendientes es absolutamente falaz. Claro que es mucho tiempo para que no haya justicia, para que no haya reparación, para que todavía no tengamos toda la verdad. Por lo tanto, es un imperativo ético volver sobre aquello que hace de este país un país con mucho daño. Porque todavía no podemos conversar tranquilos al respecto. Inmediatamente se constituye un parteaguas porque hay mucha culpa. Es un país que tiene mucha culpa. Y al mismo tiempo un país que tiene mucho dolor. Y un país que ha hecho un enorme esfuerzo de restablecimiento democrático. Pero cuando sentimos que el elástico vuelve y que esos esfuerzos tampoco dan todo el resultado que hubiéramos querido como sociedad, entonces algo parece que no está resuelto. Y 50 años es muy poco tiempo también, por otro lado, es muy poco tiempo para los tiempos históricos. Cada trauma social y político que no se termina de resolver queda como un presente continuo, no hay avance. Por eso digo que es muy poco tiempo, es decir, es un presente para nuestro tiempo histórico y no podemos construir sobre un presente que es tan frágil todavía, que es tan móvil. Y que es tan contingente respecto a sus vidas. Esta mirada de, pero si a los jóvenes ya no les afecta lo que pasó en el 73, como, a ver, estos jóvenes están primero pagando para estudiar. Incluso si están becados. O sea, sí. Viven en un sistema que no les asegura ciertas garantías sociales. Viven en un sistema que fue construido a partir de la muerte de chilenos y chilenas, a partir de la tortura de chilenos y chilenas. Convivimos con fantasmas. Y ese es nuestro país, ¿no? Entonces, como no es que no nos afecte a la gente que nacimos, yo también nací después del 73, sino que estamos ahí cruzados por este país que vivimos, ¿no? Entonces, a mí me encantaría explorar en cómo se construyen las emocionalidades colectivas. Nosotros vemos que los jóvenes y las jóvenes tienen una profunda desolación o están muy enojados. Y yo creo muy desesperanzados. Muy desesperanzados, por eso te digo, la desolación, que es una manera de estar profundamente solo o sola, y también muy enojados. Yo creo que esa ira, esa incomodidad social, que yo creo que el estallido de verdad o la revuelta no ha dado todavía toda su lectura, yo creo que responde a esa memoria inconclusa, esa mala memoria. Porque efectivamente recordamos, y cada uno recuerda, recordar es un proceso que puede ser súper personal, pero cuando hablamos de la memoria como un tema político, es una reconstrucción que tiene que ser en un acuerdo colectivo. También no basta solo la memoria de la víctima. Eso es un elemento que es muy fundamental, pero hacer memoria como país. Y en el caso de los jóvenes, fíjate que nosotros hicimos un estudio hace poco con Tomás Peters a propósito de cómo estaban viviendo. Académico de nuestra universidad, tremendo genio. Tremendo genio, con jóvenes de Balmaceda en relación a su lectura sobre revuelta social, pandemia y su presente. Y es muy impresionante porque esto de que no les importa o que el golpe no está en su historia, está en la historia de sus padres, tanto por omisión como de esto no se habla, en esta familia no se habla, o como los traumas personales o las historias de familia vinculadas a exilio, no necesariamente a muerte, pero también a exilio, a caídas en la pobreza. Es decir, hay mucha memoria familiar también que está vinculada con esto. Y por otro lado, como nosotros trabajamos con arte, yo creo que es la posibilidad de construir presente y futuro, no solamente futuro. No me gusta pensar que los jóvenes son el futuro, porque los jóvenes están viviendo ahora. Entonces, en esta modalidad que nosotros hacemos, no es solo entrar en este pasado, y que además estamos hablando de materiales concretos.
Eso es una cosa muy bonita con el trabajo de los archivos, porque en los archivos encontramos cartas, encontramos fotografías y son materiales que traen a la realidad. No es solo una opinión, traen a la realidad no quiero decir vestigios, suena muy arqueológico, pero son testimonios, son objetos testigos de una realidad sobre la cual los jóvenes pueden leer y construir obra. Uh-huh. Bueno, esa es la invitación de este concurso Mala Memoria, Cuerpos, Danzas y Memoria. La convocatoria es para jóvenes entre 18 y 30 años que quieran indagar en el reconocimiento de la memoria que guardan los cuerpos, resignificando la herida y el trauma, mediante una propuesta coreográfica original en microformato inspirado en registros fotográficos históricos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Así que hasta el 31 de julio se encuentra abierta la convocatoria. Toda la información está en la web de BAJ, de Balmaceda Arte Joven. Pueden ahí encontrar cada uno de los detalles para poder postular. Hasta el 31 de julio, el llamado es para jóvenes entre 18 y 30 años. Obviamente se nos fue el tiempo volando, hablando con Loreto Bravo. No me di cuenta. Quiero decir también que tenemos un www.malamemoria.cl específicamente para conocer todos estos detalles, a mover el cuerpo con un sentido político. Encuentro que es un llamado muy tremendo y necesario. Malamemoria.cl, ahí tienen toda la información de la convocatoria. Nos ha acompañado aquí en el estudio Loreto Bravo, directora de Balmaceda Arte Joven. Tremendo placer tenerte aquí, Loreto. Igual, Antonella, muchas gracias una vez más a ti y a la radio por este espacio. Bueno, para eso estamos, para eso es la lógica de la radio pública, de la radio universitaria. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.